Hola, bienvenidos al módulo 19 titulado Rehabilitación Neuropsicológica en Disfunciones Cerebrales, de la Maestría, Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Soy la tutora Carolina García y estaré con ustedes en el transcurso de este bloque. El bloque 2 aborda temas relacionados a las poblaciones enviadas a Rehabilitación Neuropsicológica 1. Los temas que abordaremos en este bloque son traumatismo craneoencefálico, evento cerebrovascular, encefalitis, anoxia y epilepsia. Para iniciar, hablaremos sobre el traumatismo craneoencefálico o TCE. Se considera así aquel daño cerebral causado por un impacto dentro del parénquima. Este impacto lo genera una fuerza externa y puede alterar el nivel de conciencia. Como secuelas, va a producir diferentes déficits físicos, cognitivos o conductuales. Las lesiones pueden ser de dos formas. Pueden ser lesiones focales o pueden ser lesiones difusas. Focales son aquellas que se generan en el lugar en donde se localizó el impacto, mientras que las lesiones difusas son aquellas que se generan en un área diferente al lugar en donde se generó el impacto del traumatismo. Las secuelas que va a generar un TCE van a depender de diferentes factores. Algunos de estos es la severidad de la lesión. Para ello podemos encontrar que el TCE se divide en TCE leve, TCE moderado, TCE grave. Y las secuelas que se van a reflejar variarán del grado de intensidad. Asimismo, la ubicación en donde fue la lesión va a repercutir para los diferentes tipos de secuelas. Cuando la lesión se da en un área temporal, podremos encontrar déficits asociados a la memoria. En cambio, si la lesión ocurre en un área frontal, podremos encontrar el llamado síndrome disejecutivo. También el tamaño de la lesión va a generar diferentes secuelas. No es lo mismo una lesión pequeña a una lesión en donde se está afectando medio hemisferio, por un decir. Y la edad es otro de los factores que van a determinar la severidad de las secuelas. Un TCE que ocurre en etapas tempranas generará diferentes sintomatologías a aquellos que ocurren en etapas más adultas. De igual forma, un TCE en el cual hubo implicación en la alteración de la conciencia podrá generar mayor déficit que aquel que no generó un estado de coma. Como ya mencionamos, las secuelas van a ser muy variables y van a depender de todos estos factores que se mencionaron previamente. Sin embargo, dentro de las más notorias que vamos a encontrar en el área cognitiva son las que están asociadas al funcionamiento ejecutivo, a la atención, a la velocidad de procesamiento, a la memoria, el lenguaje e incluso aparecerán alteraciones conductuales. Algunas de estas alteraciones conductuales no aparecen de forma inmediata, aparecen años o meses después de que sucedió el TCE. Por ello, tenemos que tener a los pacientes en constante monitoreo y la rehabilitación dependerá de estas características del TCE y de las secuelas que se observen. Por ello, no podemos generalizar un programa de rehabilitación para el traumatismo craneoencefálico. Ahora, dentro de los eventos cerebrovasculares, lo podemos definir como aquella interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral y que puede ocasionar déficits sensoriales, motores, psicopatológicos y cognitivos. Hay dos tipos de EBC. Uno es el isquémico, que es el que ocurre por un taponamiento de alguna vena o de alguna arteria. Estos tapones se pueden generar ya sea por algún coágulo de sangre o por alguna placa de
de grasa que se desprende y taponea la vena o la arteria. El otro tipo de EBC es la hemorragia, en la cual ocurre una ruptura del vaso sanguíneo y a través de esa ruptura se filtra la sangre e irriga el parénquima cerebral. Esto es lo que ocasiona la muerte del tejido. En el caso de la isquemia, al no haber un suministro de oxígeno, el tejido circundante comienza también a necrosarse. Al igual que en el TCE, hay ciertos factores dentro de los CBC que van a influir para las secuelas cognitivas que aparecerán. Dentro de estos es la localización. El lugar en donde ocurre el TCE nos va a dar una idea de las posibles secuelas que podremos encontrar. De igual forma, la extensión es importante, pues no es lo mismo un microinfarto a un infarto cerebral que está abarcando una gran parte de alguno de los hemisferios. El tiempo de atención. Cuando se le brinda atención temprana a un paciente, reducimos el riesgo de aparición de alguna secuela cognitiva o física, puesto que se interfirió a tiempo para evitar que el tejido siguiera necrosándose. El tipo de EBC también va a depender de qué alteraciones cognitivas podrán aparecer posteriormente y las características propias del paciente, como por ejemplo la edad, la escolaridad, las actividades que realizaba en casa. Todo esto va a definir algunas de las secuelas cognitivas que podrán aparecer y el grado de severidad de estas. Dentro de las alteraciones más frecuentes encontramos la afasia, que es el problema en el lenguaje. Puede ser tanto lenguaje expresivo como lenguaje comprensivo. Aparecerán alteraciones sensoriomotrices, como por ejemplo pérdida de sensibilidad o algún tipo de parálisis. Alteraciones en la memoria, tanto en memoria a corto plazo como en memoria a largo plazo. Asimismo, habrá una dificultad para la incorporación de nuevo material y en la manipulación también del material, o sea, en la memoria de trabajo. Pueden aparecer algunos tipos de apraxias y algún tipo de heminegligencia. Estos son los síntomas más comunes y habrá que analizar cuáles son las secuelas que está generando el EBC para poder identificar las técnicas de rehabilitación más utilizadas en cada uno de los diferentes síntomas cognitivos. En relación a la encefalitis, esta es una inflamación del sistema nervioso central ocasionado por un virus, alguna bacteria o algún trastorno del sistema inmunológico. Encefalitis quiere decir inflamación de todo el sistema nervioso central. Encontramos otro término que se le llama meningitis, lo que quiere decir que es una inflamación exclusivamente de las meninges, ¿de acuerdo? Entonces, en relación a la encefalitis, algunas de las causas más frecuentes son virus, como el virus del herpes simple, el enterovirus, el parechovirus, el arbovirus o algunas bacterias. También otras patologías que pueden ocasionar encefalitis es, por ejemplo, una picadura de garrapata, que sería la enfermedad de Lyme. Cuando ocurre una encefalitis, algunos de los síntomas suelen ser muy notorios, sobre todo las alteraciones conductuales. Para determinar el grado de severidad de las secuelas que va a generar esta patología, debemos de considerar la edad en la que ocurre, el tipo de virus o de bacteria que está afectando al paciente, cuál es el estado inmunológico del paciente y el tiempo en que se tardó en iniciar un tratamiento. Cuando el paciente se encuentra en una etapa aguda, los síntomas que se van a observar serán las alteraciones conductuales, un estado de delirium o un estado de psicosis. Un paciente que está cursando por una encefalitis puede presentar alucinaciones, tanto visuales como auditivas y sensoriales, puede presentar agresividad
un discurso alterado e incoherente que forma parte de un delirium, y una vez que ya se le da el tratamiento y que estos síntomas conductuales remiten, podemos ver al paciente en una etapa postencefalitis, y algunos de los síntomas cognitivos más frecuentes que vamos a encontrar es la amnesia. Esto es que no va a haber un recuerdo del evento como tal cuando estaba en la etapa aguda, y también va a haber alteración en la memoria inmediata, es decir, en incorporar o aprender nueva información. Otro síntoma es que se va a ver afectado la autoconciencia y aparecerá un síndrome disejecutivo. En relación a la anoxia, esto se considera como la disminución en el suministro de oxígeno, a pesar de que haya un adecuado flujo sanguíneo. Hay diferentes causas que pueden causar esta reducción. Por ejemplo, el ahogamiento, el estrangulamiento, atragantamiento, la asfixia, algún paro cardíaco, algún traumatismo craneoencefálico, el envenenamiento por monóxido de carbono, entre otras. Como ya les mencionaba anteriormente, las células, en este caso las neuronas, necesitan para poder funcionar. Cuando se les corta este suministro, la neurona a la larga muere. Y si muere, entonces se pierden conexiones, y al perder conexiones se afecta el proceso del cual se encargaban. Hay ciertas estructuras cerebrales que son más vulnerables a la pérdida del suministro de oxígeno. Entre ellas está el hipocampo, los ganglios basales, el cerebelo y la corteza cerebral. Las alteraciones cognitivas más frecuentes que podemos ver en alguien que tuvo un periodo de hipoxia es la pérdida temporal de memoria, dificultad para tomar decisiones, pérdida de atención, convulsiones, e incluso cuando el periodo de falta de suministro es muy largo, puede llegar a presentar muerte cerebral. A partir de los 5 minutos que las neuronas no reciben el oxígeno, comenzarán a morir. Entonces, el tiempo es el principal factor que va a marcar el pronóstico del paciente en relación a las alteraciones cognitivas que puede generar esta hipoxia. Ahora, en el tema de la epilepsia, la consideramos como un trastorno del sistema nervioso central. Este se caracteriza por diferentes convulsiones que pueden o no estar provocadas por un insulto agudo sistémico o neurológico. La crisis o la convulsión es esta descarga anormal, excesiva e hipersincrónica de una población de neuronas corticales, es decir, que un grupo de neuronas comienzan a activarse de forma intensa, y es esta descarga lo que genera la crisis convulsiva. Hay diferentes tipos de crisis. Regularmente pensamos en las crisis tónico-clónicas, que es cuando hay una contracción y relajación de los músculos. Suelen ser las más aparatosas, pero no todas son así. Puede haber incluso crisis de ausencia o crisis simples, en las cuales puede verse, por ejemplo, como un tic, que empieza a parpadear, que tiene algún movimiento en alguna parte exclusiva del cuerpo, que por ejemplo hace muecas con la boca, y estas también son tipos de crisis. Cuando se dan de esta forma, podemos definir o podemos identificar una crisis focal, es decir, que podremos identificar el lugar en el cual está ocurriendo esa descarga eléctrica. Para ello se utiliza un electroencefalograma. Como los síntomas dependerán del lugar en donde está ocurriendo la crisis, pueden ser muy variables, y a la larga, cuando ocurren repetidas crisis o hay diferentes focos epileptogénicos, pues los síntomas podrán irse agravando o ir apareciendo nuevos. Algunos de los más comunes son estos. Puede haber acalculia, afasia, dificultad en la atención, puede haber disociación, alucinaciones, dificultad en la memoria, puede haber
agitación, enojo, entre otros más. Cuando nosotros tenemos a un paciente con epilepsia, debemos identificar cuál es la etiología de estas crisis, en dónde se localizan, qué es lo que la genera, con qué frecuencia se dan las crisis, hace cuánto tiempo inició y qué tipo de epilepsia es el que tiene. Todo esto nos va a dar la pauta para poder identificar con mayor precisión el grado de severidad que tienen sus alteraciones cognitivas. Hay tres áreas que se ven mayormente afectadas. Entre ellas es el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo prefrontal. Espero que estas diapositivas les hayan ayudado a tener una generalidad sobre qué es importante identificar en estos 5 trastornos mencionados. Si tienen alguna duda, puedo leerlos a través de la plataforma o a través del foro de dudas dentro del módulo.